Sergio Boro se encontraba en medio de la oficina vacía, contemplando las paredes desnudas donde hace apenas una semana colgaban diplomas, certificados y fotografías de ceremonias de premiación. Su taller mecánico Boro Loro había sido uno de los mejores de Madrid. Los clientes hacían cola para confiarle sus costosos coches importados. 20 años de trabajo arduo, comenzando desde un pequeño garaje en las afueras de la ciudad, cientos de clientes satisfechos, la reputación de un maestro en su oficio, todo se desplomó en un año y medio. Recordaba cómo había empezado todo. Después del servicio militar, en los 90, cuando los coches importados apenas comenzaban a aparecer en las carreteras españolas, trabajaba como mecánico simple en un taller estatal. El salario era miserable, pero Sergio estudiaba el funcionamiento de los nuevos coches con tal fervor como si su vida dependiera de ello. Compraba revistas técnicas, desarmaba y armaba motores, aprendía inglés para leer los manuales. Ana, su futura esposa, trabajaba entonces como economista en el mismo taller. Era una chica hermosa e inteligente de buena familia, mientras él era un simple trabajador de un barrio periférico. Pero ella creyó en él, lo apoyó cuando decidió abrir su propio negocio. Sergio, le decía, tienes manos de oro. Puedes arreglar cualquier coche. La gente valora eso. El primer préstamo lo pidieron con la garantía del piso de los padres de Ana. Alquilaron un local pequeño, compraron equipo, tramitaron los documentos. Los primeros meses trabajaron solos, él reparaba coches, ella llevaba la documentación y atendía a los clientes. Dormían 4 horas al día, comían bocadillos, pero eran felices. Poco a poco el negocio prosperó. Sergio estableció una regla: tratar a cada cliente como si estuvieras arreglando el coche de tu mejor amigo. Nunca engañar, no inflar los precios, hacer el trabajo con calidad. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. En 5 años ya tenían 5 mecánicos y un edificio propio. Y entonces nació Elena. Ana tardó mucho en quedarse embarazada. Visitaron a todos los médicos, se trataron, esperaron y se desesperaron. Y cuando Elena finalmente llegó al mundo, fue un verdadero milagro. Pequeña, con unos ojos extraordinariamente serios, se convirtió en el centro de su universo. Sergio trabajaba aún más duro para mantener a su familia. Pero se esforzaba por pasar cada minuto libre con su hija. Le enseñó a montar en bicicleta, la llevaba a la casa del campo, le leía cuentos por las noches. Elena era una niña inteligente, curiosa, bondadosa. En el colegio sacaba excelentes notas, practicaba danza, soñaba con ser veterinaria. Papá, le decía, cuando sea mayor, curaré perritos y gatitos. Y tú arreglarás coches para los veterinarios. Sergio sonreía y le prometía que así sería. Pero cuando Elena cumplió 9 años, diagnosticaron cáncer a Ana. La enfermedad avanzaba rápidamente, los médicos se encogían de hombros. Sergio llevó a su esposa a las mejores clínicas, gastó en el tratamiento todo lo que ganaba. Elena soportaba valientemente la enfermedad de su madre, ayudaba a cuidarla, hacía las tareas en los pasillos del hospital. Ana murió al cabo de 1 año y medio. En sus últimos días le pidió a Sergio: cuida a nuestra niña. Es especial. Y no dejes que esté triste mucho tiempo, la vida es hermosa y debe recordarlo. Después del funeral, Elena se encerró en sí misma. Dejó de bailar, se volvió silenciosa, a menudo lloraba por las noches. Sergio no sabía cómo ayudar a su hija a superar la pérdida. Él mismo apenas se mantenía en pie, el trabajo era la única salvación del dolor. En el 12º cumpleaños de Elena, 1 año después de la muerte de Ana, Sergio decidió hacerle un regalo especial a su hija. Pensó mucho en que podría devolverle la alegría de vivir y recordó cómo soñaba con tener un perro. A Toby lo compró en un criadero por 30.000 euros. Un Golden Retriever, inteligente y leal. Si hubiera visto cómo brillaron los ojos de Elena cuando vio al cachorro peludo con un lazo rojo en el cuello. Papá, es tan hermoso.
¿Cómo se llama? ¿Cómo quieres llamarlo? Elena reflexionó, acariciando al cachorro. Toby. Parece un rey. Y Toby realmente se convirtió en el rey de su casa. El perro inteligente y leal se encariñó rápidamente con Elena. Eran inseparables. Toby la acompañaba al colegio y la esperaba después de clases, dormía a sus pies, jugaba con ella en el patio. Elena se animó, volvió a sonreír, incluso se apuntó de nuevo a la escuela de danza. Exactamente 6 meses después del cumpleaños, en una mañana soleada de mayo, Elena desapareció. Hace 1 año y medio que desapareció Elena. Sergio cerró los ojos y trató de no pensar en esa mañana cuando despertó y no encontró a su hija en su habitación. La cama estaba hecha, la mochila del colegio estaba sobre la mesa, pero Elena no estaba. La niña de 12 años se desvaneció como si se hubiera disuelto en el aire, y con ella desapareció Toby. Recordaba cada detalle de ese día. Despertó a las 7 de la mañana, como siempre. Llamó a la puerta de la habitación de Elena, silencio. Se asomó, cama vacía. Al principio pensó que se había levantado temprano y había salido a pasear a Toby, aunque no era propio de ella. Pero cuando pasó 1 hora y no regresaron, se le heló el alma. Llamó a todas sus amigas, recorrió todos los lugares donde podría estar con el perro. El patio, el parque infantil, el parque cerca de casa, la clínica veterinaria. Nadie los había visto. Por la noche comprendió, su hija y el perro habían desaparecido. Presentó la denuncia en la policía inmediatamente. El oficial de guardia anotó los datos con indiferencia. ¿12 años? Seguramente se escapó de un padre estricto. A esa edad lo hacen a menudo. Dará una vuelta y volverá. No lo entiende. Sergio golpeó la mesa con el puño. Mi hija no es de esas. Nunca se ha escapado de casa. ¿Le ha pasado algo? Bueno. Daremos la alerta. Pero en el 90% de los casos los niños vuelven solos en 1 o 2 días. Pero pasó un día, luego otro, el tercero. Elena no regresaba. Papá, me encontrarás, ¿verdad? Estas palabras le dijo en sueños anoche, como cada noche durante los últimos 18 meses. Los primeros meses de búsqueda, Sergio gastó todos sus ahorros en detectives privados. La agencia Granito, dirigida por el experimentado investigador Corominas, se hizo cargo del caso por 100.000 euros al mes. Prometieron resultados en 3 meses. Tenemos mucha experiencia en la búsqueda de niños desaparecidos, aseguraba Corominas, un hombre corpulento con ojos penetrantes. Usamos todos los métodos posibles, desde trabajo con informadores hasta análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia. Los detectives trabajaban concienzudamente. Revisaron hospitales, orfanatos, internados. Estudiaron grabaciones de cámaras en todas las estaciones de metro. Pegaron anuncios, interrogaron transeúntes. Pero cada mes solo traían nuevas facturas y ningún resultado. Después de 6 meses, Corominas admitió honestamente. Sergio, hemos verificado todas las variantes posibles en Madrid y provincia. No hay rastros. O la niña murió, pero entonces debería haber aparecido el cuerpo, o se la llevaron muy lejos. Aconsejo ampliar la búsqueda a las provincias vecinas. Pero ampliar la búsqueda requería aún más dinero. Sergio vendió el coche, su querido todoterreno con el que él y Elena iban a la casa del campo. Luego hipotecó el piso. Finalmente, pidió créditos con garantía del taller. Colocó anuncios por todo el país, dio entrevistas en televisión, recurrió a las redes sociales. Cada día traía nuevas facturas, detectives, anuncios en periódicos, viajes por toda España siguiendo cada pista, cada rumor. Llamaban de todos los rincones del país, habían visto a una niña parecida a Elena. Sergio iba a verificar cada señal, incluso la más dudosa. Viaje a Bilbao, donde una colegiala aseguraba haber visto a Elena en la estación.
2 días en el camino, 3 buscando, resultó que era una niña completamente diferente. Llamada desde Barcelona, en el hospital yacía una niña sin conocimiento, sin documentos. Sergio voló en avión, gastando los últimos dineros. La niña resultó ser 3 años mayor que Elena y no se parecía en nada a ella. Mensaje desde Sevilla: en un orfanato local había aparecido una nueva interna de la edad y aspecto adecuados. Sergio viajó en tren, viajando en turista para economizar. La niña realmente se parecía a Elena, pero tenía otros ojos y un carácter completamente diferente. Cada falsa alarma era como una puñalada. La esperanza se convertía en desesperación, la desesperación en nueva esperanza. Sergio adelgazó, envejeció a ojos vista, dejó de cuidarse. El taller funcionaba sin su supervisión constante, los clientes poco a poco se iban con la competencia. Ana murió de cáncer hace 3 años. Elena era todo lo que le quedaba de la vida anterior. Sin ella, la vida perdió sentido. Sergio, la voz de la secretaria Olga Corona, lo sacó de los recuerdos. Han llegado las personas del banco. Dijeron que no pueden esperar más. Sergio asintió. Sabía que este día llegaría. Las deudas de los créditos que pidió para buscar a su hija habían llegado al punto crítico. Tuvo que cerrar el taller, vender el equipo para pagar las deudas. No quedó nada del antiguo bienestar. Los últimos empleados se fueron hace un mes. Olga, que trabajaba con él desde el principio, estaba llorando. Sergio, entiendo que tiene una situación difícil. Pero, quizás debería parar. Se está arruinando. Mientras esté vivo, buscaré a mi hija, respondió entonces Sergio. Si tu hija hubiera desaparecido, habrías hecho lo mismo. Olga se calló. Ella misma tenía una hija colegiala. Dígales que ahora abajo, Sergio tomó del alféizar una pequeña fotografía enmarcada. En ella estaba Elena en su 12º cumpleaños, el último que celebraron juntos. Sonreía, sosteniendo en brazos al cachorro que le regaló para su cumpleaños. En el banco todo no salió tan bien como esperaba. El gerente de créditos Bolaños, un hombre corpulento con mirada penetrante, estaba inflexible. Sergio, entiendo que tiene una situación difícil, pero el banco no puede esperar más. La suma total de la deuda asciende a 4 millones de euros. Tenemos varias opciones de reestructuración. Venderé todo lo que queda, lo interrumpió Sergio. La casa del campo, el garaje, las herramientas. Debería bastar para cubrir gran parte de la deuda. Bolaños negó con la cabeza. Eso solo cubre la mitad. ¿Y después qué? ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo va a pagar el resto? Sergio se encogió de hombros. Había pensado en esto cada día durante los últimos meses. No tenía parientes, los padres murieron antes de la boda, no tenía hermanos. Los amigos le dieron la espalda cuando empezó a pedir dinero prestado. Todos los contactos laborales desaparecieron junto con el negocio. Los colegas evitaban los encuentros, aparentemente temiendo que les pidiera dinero. Se encontrará algo, dijo en voz baja. Escuche, Bolaños se ablandó inesperadamente. Quizás debería parar. Entiendo, la hija desapareció, es terrible. Pero se está destruyendo. Quizás mejor conseguir trabajo, empezar una nueva vida. Y continuar la búsqueda en el tiempo libre. Sergio lo miró de tal manera que el hombre se calló. ¿Tiene hijos? Preguntó Sergio. Sí. Un hijo y una hija. Si desapareciera su hijo, ¿podría parar? Bolaños se quedó callado. Entendido, dijo finalmente. Bueno, haremos la reestructuración. La casa del campo y el garaje cubrirán 2 millones. Los otros 2 los pagará durante 5 años. Solo consiga trabajo, si no habrá problemas otra vez. Una semana después, Sergio estaba sentado al volante de un viejo SEAT que compró con los últimos dineros.
Todas sus pertenencias cabían en el asiento trasero, una bolsa con ropa, una caja con herramientas, algunas fotografías de Elena y una carpeta con documentos de búsqueda. Los documentos bancarios los firmó ayer, oficialmente ya no debía al banco, pero tampoco tenía dónde vivir. Sergio no sabía a dónde ir. Madrid se había convertido para él en una ciudad fantasma donde en cada esquina se le aparecía Elena. No podía parar cerca de su antigua casa, dolía demasiado. El parque infantil donde paseaban con Toby, el colegio donde estudiaba, la tienda a donde la mandó aquel día fatídico, todo recordaba la pérdida. Decidió irse lejos, quizás encontrar trabajo en alguna ciudad pequeña, emplearse como mecánico en un taller local. Tenía suficiente experiencia, 20 años en el negocio automotriz valían algo. Pero nunca detendría la búsqueda de su hija. En el coche había un mapa gastado de España, todo marcado con líneas rojas de rotulador, las rutas de sus viajes durante el último año y medio. Había recorrido decenas de ciudades, verificado cientos de orfanatos, internados, hospitales. Cada vez esperando, cada vez recibiendo un golpe. Zaragoza, rumor sobre una niña encontrada en el bosque. Resultó que se trataba de una pequeña de 7 años que simplemente se perdió en el barrio vecino. Valencia, mensaje de que en el hospital local yacía una niña después de un accidente, sin conocimiento. Sergio voló en avión, gastando los últimos dineros en el billete. La niña despertó y resultó ser una residente local a quien atropelló un coche cerca de casa. Valladolid, orfanato donde había aparecido una nueva pupila. Sergio fue hasta allí. La niña no solo no era Elena, sino que además era un niño, hubo confusión en los documentos. Salamanca, Córdoba, Toledo, Cádiz, en todas partes lo mismo. Esperanza, largo camino, dinero gastado y decepción. Ahora se dirigía hacia Cuenca. Según una de las voluntarias que lo ayudaban en la búsqueda, Marina Crisóstomo, habían visto allí a una niña parecida a Elena. La voluntaria llamó personalmente, dijo que la niña pedía limosna en el metro y se parecía mucho a la de la fotografía en internet. Sergio sabía que era otra falsa alarma, ya había tenido más de 100, pero no podía no verificar. ¿Y si esta vez? El camino se extendía infinitamente. Los campos otoñales a ambos lados de la carretera estaban cubiertos de hierba amarilla, aquí y allá se veían almiares. El cielo se cubrió de nubes grises y a veces empezaba a lloviznar. El viejo limpiaparabrisas del SEAT apenas se las arreglaba, esparciendo agua por el parabrisas. Sergio recordaba cómo él y Elena habían viajado por esta misma carretera hace 3 años, cuando Ana estaba en el hospital recibiendo quimioterapia. Elena se quedó callada todo el camino, mirando por la ventana. Se veía que entendía que mamá se estaba muriendo, aunque a él y a Ana les parecía que lo ocultaban. Papá, dijo entonces Elena, cuando mamá muera, ¿no me abandonarás? Sergio casi se estrelló contra la barrera. ¿Qué dices? ¿Por qué debería abandonarte? No sé. Solo tengo miedo. ¿Y si te buscas una nueva esposa y no le gusto? Elena, Sergio detuvo el coche en el arcén y abrazó a su hija. Nunca te abandonaré. ¿Nunca, me oyes? Eres lo más querido que tengo. Ahora estas palabras sonaban como una burla. Él no la abandonó, fue ella quien desapareció, se disolvió como si nunca hubiera existido. Por la noche, Sergio llegó a Cuenca. La dirección que le dieron resultó ser un edificio de pisos común en las afueras de la ciudad. Marina Crisóstomo, una mujer de unos 40 años, ama de casa, lo recibió con disposición a ayudar. Pase, pase, se agitaba. ¿Tomará té? Siento tanto por usted. Yo misma tengo una hija, me imagino que sería si desapareciera. El piso era normal, 2 habitaciones en una casa vieja, dibujos infantiles en el refrigerador, olor a caldo en la cocina. Se veía que la familia vivía sin mucho dinero, pero unida.
El marido de Marina, Víctor, trabajaba como fontanero en una fábrica, él mismo se ofreció a ayudar con la búsqueda. Sí, vi a la niña, dijo Marina, sentando a Sergio a la mesa. Estaba con una compañía de adolescentes, pedían dinero a los transeúntes en el metro. Pero fue hace un mes, y no estoy segura de que fuera exactamente su hija. Solo se parecía mucho. Sergio le mostró la fotografía de Elena. Posiblemente, dijo la mujer con incertidumbre. Aunque esa niña estaba más delgada y tenía el pelo más corto. Y vestía mal, con una chaqueta rota. Y en la fotografía su hija está tan cuidada, hermosa. ¿Y qué edad parecía tener? Bueno, unos 13-14 años. Quizás menos, ahora los niños maduran temprano. Y estaba muy triste. Incluso quise acercarme, hablar, pero me dio vergüenza. Y luego pensé, quizás los padres la buscan, y llamé a los voluntarios. Sergio pidió que le mostrara el lugar exacto donde Marina había visto a la niña. Fueron al metro en su SEAT. El lugar resultó ser concurrido, un paso entre estaciones de metro donde efectivamente a menudo había mendigos. Aquí estaban, mostró Marina. 3 adolescentes, un chico de unos 16 años y 2 niñas. Una mayor, y la segunda, la que se parecía a la suya. No pedían agresivamente, estaban quietos. Sergio recorrió todos los lugares donde podrían esconderse niños sin hogar, la estación, la terminal de autobuses, edificios abandonados. Mostró la fotografía de Elena a transeúntes, policías, voluntarios. Nadie la había visto. En la sección de menores, el capitán Ochoa, un hombre en edad prejubilatoria, estudió atentamente la fotografía. No, a esta no la hemos detenido, dijo. Pero eso no dice nada. Hay muchos niños sin hogar, se mueven rápidamente, nos evitan. Podrían haberse ido ya a otra ciudad. ¿Y a dónde suelen irse? ¿Quién sabe? Al sur, a lugares cálidos. A las costas, Alicante, Málaga, allí hay turistas, es más fácil mendigar. O a ciudades grandes, a Madrid, Barcelona. Allí hay más oportunidades. A medianoche, Sergio comprendió que era otra esperanza vacía. Marina lo invitó a pasar la noche, pero se negó, no quería molestar a una familia ajena. Pasó la noche en el coche en un parking cerca de una gasolinera, cubriéndose con la vieja chaqueta de Ana que aún no podía tirar. Por la noche soñó con Elena. Pequeña, asustada, lo llamaba pidiendo ayuda, pero él no podía encontrarla. Despertó sudando frío, comprendiendo que esto no era un sueño, sino su realidad desde hacía 1 año y medio. Por la mañana, después de tomar café de una máquina y comer un bocadillo que llevó consigo, Sergio miró el mapa. La siguiente marca era un pueblo a 100 kilómetros de Cuenca, donde hace una semana llevaron al hospital a una adolescente sin conocimiento. Adelante había un camino hacia lo desconocido. Los siguientes 3 días Sergio los pasó en el camino, verificando información en pequeños pueblos de la provincia de Cuenca. En todas partes lo mismo, primero esperanza, luego decepción. En Tarancón, una residente local aseguraba haber visto a Elena en compañía de gitanos en el mercado. Sergio pasó todo el día recorriendo campamentos gitanos en los alrededores. Mostró la fotografía, rogó, suplicó. Los gitanos miraban con compasión, pero nadie había visto a Elena. No es nuestra niña, decía una gitana anciana, examinando atentamente la foto. A todas las nuestras las tenemos registradas, las conocemos. Y no tomamos niños ajenos, habrá grandes problemas con la policía. En Huete los bomberos contaron que hace un mes sacaron de una casa en llamas a una niña sin conocimiento. Sergio corrió al hospital local, pero la niña resultó ser hija de los damnificados, residentes locales. En Belmonte una maestra de primaria estaba segura de que a su escuela había intentado matricularse una niña sin documentos. Pero al examinar más de cerca resultó que era hija de refugiados de Venezuela que simplemente hablaba mal español.
El dinero se derretía cada día. La gasolina costaba cara, había que comer en cafeterías de carretera, pasar la noche en hoteles baratos o en el coche. Sergio calculó, a este ritmo de gastos, el dinero le duraría otra semana, máximo 2. ¿Y entonces qué? ¿Buscar trabajo? ¿Pero dónde y de qué? A los 46 años, sin conexiones, sin recomendaciones. Y lo principal, ¿cómo trabajar cuando cada día puede llegar una llamada de que han visto a Elena en otro extremo del país? Al cuarto día, por la noche, el coche se quedó sin gasolina a varios kilómetros del pueblo de Mejorada. No había gasolinera cerca, lo verificó en el navegador. La más cercana estaba a 20 kilómetros, pero hasta allí no se podía empujar el coche. Sergio empujó el coche por la carretera oscura, iluminando el camino con la linterna del móvil. Hacía frío, lloviznaba, los pies resbalaban sobre el asfalto mojado. Pensaba que hace 1 año y medio viajaba en todoterreno, y ahora empujaba por la carretera un viejo Seat que costaba como su ingreso semanal anterior. En el pueblo ardían solo unas pocas ventanas, la mayoría de las casas estaban oscuras y deshabitadas. Se veía que el pueblo se estaba despoblando, vallas torcidas, huertos abandonados, coches viejos en los patios. Llamó a la primera casa que encontró con ventanas iluminadas. La puerta la abrió una mujer mayor en bata cálida, con mirada bondadosa pero cautelosa. «Joven, ¿qué ha pasado?», preguntó con preocupación, examinando su figura empapada. «Buenas noches», Sergio se quitó el gorro. «Se me acabó la gasolina, el coche se paró en la carretera. ¿Podría pasar la noche en algún sitio? Por la mañana encontraré una gasolinera y me iré». La mujer lo miró atentamente. Aparentemente, su rostro cansado y demacrado hablaba por sí mismo. Durante el 1 año y medio de búsqueda, Sergio había envejecido, aparecieron arrugas, canas, los ojos se hundieron. «Me llamo Valentina Buenavista», dijo. «Pase, tomaremos té. Y para pasar la noche, no tenemos hoteles en el pueblo. Pero hay una casa, los dueños murieron, los hijos se fueron a la ciudad y la casa está vacía desde hace medio año. Dicen que la venden. Quizás pase allí la noche y por la mañana se las arreglará». Durante el té, Valentina contó que vive en Mejorada toda la vida, nació aquí, se casó con un chico local, crió 3 hijos. Antes el pueblo era grande, funcionaba una cooperativa, había escuela propia, centro cultural, tienda. Pero luego todo se desmoronó, los jóvenes se marcharon, quedaron solo los viejos. «Ahora somos solo 12 personas en el pueblo», decía tristemente. «Todos jubilados. Los jóvenes no quieren vivir aquí, no hay trabajo, está lejos de la ciudad. Los hijos crecieron, se fueron a Madrid, rara vez traen a los nietos». «¿Y esa casa donde puedo pasar la noche?», preguntó Sergio. «¿Qué casa es?». «La casa de los Ochoa», respondió la mujer. Era buena familia, Iván y María. Pero los hijos crecieron, se mudaron a Madrid. Los padres murieron con 6 meses de diferencia, primero él, luego ella. La casa quedó vacía. La llave cuelga de un clavo bajo el alero, todos en el pueblo lo saben. No tenemos ladrones, y si alguien necesita pasar la noche. ¿Y los hijos de los dueños no vienen? Una vez al año vienen, en el Día de los Difuntos. Tramitaron documentos para vender, pero no hay compradores. ¿Quién necesita una casa en un pueblo moribundo? Valentina suspiró. Y la casa es buena, sólida. Iván la construyó él mismo, tenía manos de oro. ¿Y antes en esa casa vivió alguien más? ¿Quizás gente de fuera? Valentina reflexionó. Bueno, en verano se alojó allí un grupo de niños. Venían de un orfanato madrileño para recuperarse. Río, bosque, naturaleza, y en la casa está todo. Los niños eran buenos, educados. Estaba con ellos la tía Gala, educadora. Galiana Peña, me parece. Pero esto fue con permiso de los hijos de los dueños, los Ochoa les permitieron vivir,
por algún pago. ¿Y después qué pasó con ese programa? Lo cerraron. No dan dinero para esas cosas. Y es una pena, a los niños les hacía bien estar al aire libre. Valentina acompañó a Sergio hasta la casa en las afueras del pueblo. Era una casa rural normal con jardincito, techada con teja. Sólida, se veía que la construyeron para sí mismos, para siglos. Efectivamente, la llave colgaba de un clavo bajo el alero de madera del porche. La casa es buena, dijo Valentina. Hay estufa, leñita en el patio. Solo hay que traer agua del pozo, no hay cañería. Hay electricidad, el contador funciona. Bueno, para una noche bastará. Sergio agradeció a la mujer y abrió la puerta. Dentro olía a tablas viejas y polvo. Encendió la linterna del teléfono y miró alrededor. La casa estaba amueblada sencilla pero sólidamente, muebles de madera de tiempos antiguos, suelo de tablas. Se veía que los dueños cuidaban la casa, pero hacía tiempo que no vivían aquí. Sergio encendió la estufa, encontró en el armario una manta vieja y se acomodó en el sofá de la sala grande. Por primera vez en varios días podía acostarse normalmente y no pasar frío. El calor de la estufa calentó rápidamente la habitación, se puso acogedor y silencioso. El cansancio lo cubrió como una ola cálida. Los últimos días dormía a ratos, 2 o 3 horas. Aquí, en el silencio de la casa rural, se durmió profundamente, un sueño que no le llegaba desde hacía mucho tiempo. Por la mañana Sergio despertó con la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas. Se sentía descansado por primera vez en mucho tiempo. La estufa aún daba calor, en la casa estaba acogedor y silencioso. Salió al patio, se lavó con agua fría sacada en un cubo del pozo y decidió arreglar la casa como agradecimiento por el alojamiento. En el cobertizo encontró escoba, fregona, trapos. Sergio empezó la limpieza por la sala grande, luego pasó al dormitorio. En el dormitorio había un armario macizo de roble. Cuando Sergio fregaba el suelo detrás de él, notó que el armario no estaba pegado a la pared, entre él y la pared había un pequeño espacio. Sergio metió allí la fregona y se topó con algo blando. Apartó el armario y vio en el suelo un pequeño cuaderno de cubierta rosa. El cuaderno estaba cubierto de polvo, pero parecía relativamente nuevo. En la cubierta, con letra infantil estaba escrito, diario. Sergio levantó el cuaderno y abrió la primera página. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Diario para recuperar la memoria. Tía Gala dijo que necesito anotar todo lo que recuerdo, y todo lo que pasa cada día. Quizás esto ayude a recuperar la memoria. Me llamo Elena. No recuerdo nada más sobre mí, pero aquí estoy bien. Y también sueño con un perro pelirrojo que me lamé la cara. Seguramente era mi perro. La letra. Esa letra infantil redondeada con espirales características en las letras Z y L. Sergio la habría reconocido entre mil. Era la letra de Elena. Las manos le temblaron cuando pasaba las páginas. Las anotaciones se hacían regularmente, casi cada día. Elena escribía sobre su nueva vida, sobre los niños con quienes se hizo amiga, sobre paseos en el bosque, sobre cómo ayudaban en la cocina, cómo jugaban en el patio. Hoy fuimos con Dima y Katia a buscar setas. Encontré muchos boletos. Tía Gala me elogió. Me gusta cuando me elogian. Seguramente antes alguien también me elogiaba, pero no lo recuerdo. El médico tío Volodia vino y me examinó la cabeza. Dice que la cicatriz sana bien, pero la memoria puede no volver. Me puse triste, pero tía Gala dijo que lo principal es que estoy sana y viva. Tuve una pesadilla. Unos hombres malvados me arrastraban a un coche y yo gritaba y llamaba a papá. Pero no se veía a papá. Desperté toda en lágrimas. Tía Gala dice que pueden ser recuerdos. Sergio leía y lloraba. Su Elena estaba viva. Había estado aquí, en esta casa. ¿Pero dónde está ahora?
Me duele la cabeza y no recuerdo nada de antes. El doctor dice que la memoria puede volver y puede no volver. Pero aquí estoy bien. No quiero irme a ningún sitio. Tía Gala dijo que pronto nos iremos a la ciudad para vivir permanentemente, y tengo miedo. ¿Y si allí no es tan bueno? Katia me contó que ella tenía papá, pero murió. ¿Y yo tenía papá? Me parece que sí, porque en sueños lo llamo. Si está vivo, ¿por qué no me busca? Quizás no sabe dónde estoy. Esta anotación dolió especialmente a Sergio en el corazón. Elena pensaba que él no la buscaba. Las últimas anotaciones eran más tristes. Tía Gala dijo que mañana nos mudamos a Salamanca. Allí tendremos una casa nueva, e iré a un colegio normal. Tengo miedo. Aquí me acostumbré, y allí todo será desconocido. Soñé que vivía en un piso grande con papel pintado rosa en la habitación, y conmigo vivía un perro pelirrojo. Y hay un papá que me ama. Pero eso, seguramente, es solo un sueño. La última anotación estaba fechada el verano pasado. Mañana nos vamos definitivamente. Tía Gala dice que nos dieron una casa nueva en la ciudad, y allí será mejor, colegio cerca, hospital, tiendas. Pero no quiero irme de aquí. Aquí es tan silencioso y tranquilo. Escondo el diario detrás del armario, quizás algún día vuelva y lo lea. Quiero recordar estos días para siempre. Estoy donde siempre soñé estar. Sergio salió corriendo de la casa con el diario en las manos. Necesitaba encontrar inmediatamente a alguien que le contara sobre lo que había pasado aquí. Llamó a la casa de Valentina. Valentina. Sergio apenas podía hablar de la emoción. Cuénteme sobre esta casa. ¿Quién vivía allí? ¿Qué niños? La mujer mayor se asustó al verlo. ¿Qué ha pasado? Siéntese, cálmese. Allí vivían niños. Sergio mostró el diario. Mi hija estaba entre ellos. Aquí está su diario. Valentina lo miró atentamente. Ah, usted se refiere al grupo de verano del orfanato, dijo. Sí, efectivamente, allí vivían niños de Madrid. Cada verano venían por 2 meses. Buenos, educados. Con ellos estaba la educadora, Gala se llamaba. Galiana Peña, me parece. ¿Y dónde están ahora? Sergio agarró a la mujer de la mano. Se fueron el año pasado y no volvieron más. Dijeron que cerraron el programa, no dan dinero. Y a los niños los trasladaron a otro lugar, a una ciudad. ¿A qué ciudad? ¿No se acuerda? Valentina reflexionó. Me parece que a Salamanca. Sí, exacto, a Salamanca. Gala decía que les dieron allí un edificio nuevo, moderno. ¿Y se acuerda de una niña llamada Elena? Sergio mostró la fotografía. Valentina se puso las gafas y miró atentamente la foto. ¡Ay, pero sí se parece! Exclamó. Había esa niña, silenciosa, triste. Solo que no se llamaba Elena desde el principio. Al principio callaba, y luego dijo que Elena, pero no recordaba nada más. Cuénteme todo lo que sabe sobre ella. Bueno, ¿qué contar? Gala nos decía que encontraron a la niña en el hospital, sin conocimiento. Le habían dado un golpe en la memoria, no recordaba nada. La llevaron al orfanato. Y en verano la trajeron aquí a recuperarse. Silenciosa era, pensativa. Con otros niños se llevaba bien, pero a menudo se sentaba sola, miraba el cielo. ¿Y qué más contaba la educadora? Decía que la niña llegó al hospital con traumatismo craneal. La encontraron en un paso subterráneo en algún lugar de la provincia de Madrid. Gente buena llamó a la ambulancia, pero ellos no se quedaron, tenían prisa. En el hospital nadie la buscaba, no había documentos. Los médicos dijeron que amnesia, la memoria puede no volver. Sergio pidió el teléfono y llamó a información. Le dieron números de todos los orfanatos de Salamanca.
Empezó a llamar por orden. En el tercer orfanato de Salamanca le respondieron. ¿Galiana Peña? Sí, tenemos esa educadora. Pero ahora está de vacaciones, volverá solo dentro de una semana. ¿Puedo tener su teléfono particular? Es muy importante. Perdone, pero la información personal no la damos. Si quiere, deje sus contactos, se los transmitiremos. Sergio dejó su número de teléfono y pidió que obligatoriamente transmitieran que se trataba de una niña llamada Elena que vivió en el grupo de verano en el pueblo Mejorada y a quien busca su padre desde hace 1 año y medio. Volvió a la casa de los Ochoa y se puso a esperar. Cada minuto se alargaba como una hora. Releyó el diario de Elena una y otra vez, tratando de entender qué había pasado con su hija. De las anotaciones quedaba claro que Elena había recibido un traumatismo craneal grave y perdido la memoria. La encontraron y llevaron al hospital. ¿Pero cómo llegó allí? ¿Y por qué resultó precisamente en la provincia de Madrid? Sergio recordó ese día cuando Elena desapareció. Fue a pasear a Toby temprano por la mañana, pero no volvió más. Tampoco encontraron al perro. Significa que algo les pasó a ambos en la calle. El teléfono sonó la noche del mismo día. Sergio lo agarró sin dejar que sonara ni un segundo. Diga. Buenas noches, una voz femenina sonaba cautelosa. Soy Galiana Peña. Me dijeron que preguntaba por una niña llamada Elena de Mejorada. Sí. Sergio casi gritó al teléfono. Es mi hija. Desapareció hace 1 año y medio. Al otro lado de la línea se hizo silencio. Esto es increíble, dijo finalmente Galiana. Elena fue una niña abandonada. Nos la trajeron personas que la encontraron sin conocimiento en un paso subterráneo. ¿Dónde está ahora? La interrumpió Sergio. No me importa cómo llegó hasta ustedes. Lo principal es que está viva. ¿Dónde está mi hija? Está en nuestro orfanato, en Salamanca. Pero, joven, ¿entiende que esto es muy serio? Si realmente es su padre, entonces ¿cómo llegó ella? Iré mañana mismo. Sergio anotaba la dirección del orfanato. No le digan nada por ahora. Quiero explicárselo todo yo mismo. Espere, la voz de Galiana se volvió estricta. No puedo simplemente traer a un desconocido ante la niña. ¿Tiene documentos que confirmen la paternidad? ¿Certificado de nacimiento? Sí, por supuesto. Tengo todo. Sergio se palpó los bolsillos, verificando que la carpeta con documentos estuviera en su lugar. Entonces venga mañana a las 10 de la mañana. Estaré en el trabajo. Pero le advierto, si está mintiendo, llamaré a la policía inmediatamente. No miento, dijo Sergio en voz baja. Es mi hija. Mi única hija. Bien. Pero necesito contarle algo sobre cómo Elena llegó hasta nosotros. Es importante para entender la situación. Le escucho. Encontraron a Elena hace 1 año en un paso subterráneo en la ciudad de Guadalajara. Esto está en la provincia de Madrid, a 100 kilómetros de Madrid. Estaba inconsciente, con traumatismo craneal grave. Junto a ella yacía un perro muerto, grande y pelirrojo. El corazón de Sergio se contrajo. Toby. ¿Qué pasó con el perro? Por lo visto, lo atropelló un coche. Y la niña cayó en un hoyo, estaban haciendo obras de reparación en el paso. Aparentemente, el perro salió corriendo a la carretera, lo atropellaron y la niña, tratando de salvar al animal, no vio el hoyo y cayó, golpeándose la cabeza. ¿Y quién la encontró? Obreros que vinieron por la mañana a reparar. Llamaron a la ambulancia, pero la niña ya llevaba varias horas inconsciente. En el hospital estuvo 2 semanas en coma. Cuando despertó, no recordaba nada excepto su nombre. Sergio trataba de imaginar qué había pasado. Elena con Toby de alguna manera habían llegado a Guadalajara. ¿Pero cómo? ¿Y por qué?
¿Y rastros de cómo llegó allí? Ninguno. La policía verificó, nadie la había visto en Guadalajara antes de ese día. En las cámaras de videovigilancia tampoco aparecía. Como si se hubiera materializado del aire. ¿Y a la Base Federal de Niños Desaparecidos transmitieron los datos? Por supuesto. Pero no había fotografía, la niña estaba en muy mal estado, la cara hinchada después del traumatismo. Y cuando se recuperó, ya habían pasado varios meses. Para entonces pensábamos que si alguien la buscara, ya la habría encontrado. Después de la conversación, Sergio no pudo dormir. Caminaba por la casa, releía el diario, miraba las fotografías de Elena. Mañana la vería. Mañana toda esta tortura de 1 año y medio terminaría. Pero ¿y si Elena no lo reconocía? ¿Y si no quería irse con él? En el diario escribía que se sentía bien en el orfanato, que no quería irse a ningún sitio. Por la mañana Sergio fue con una garrafa a la gasolinera, luego echó gasolina al coche y se dirigió a Salamanca. El camino hasta la ciudad le llevó 2 horas. Durante este tiempo cambió de opinión 100 veces sobre qué decir, cómo explicarle a Elena que él era su padre, cómo contarle lo que había pasado. Lo principal era no asustarla. Al fin y al cabo, no recordaba nada. 1 año y medio había vivido sin él, se había acostumbrado a una nueva vida. Quizás incluso era feliz allí. Y él era un extraño que afirmaba ser su padre. El orfanato de Salamanca número 12 resultó ser un edificio moderno de 3 plantas en las afueras de la ciudad. Sergio aparcó en la entrada y estuvo varios minutos sentado en el coche, armándose de valor. En el vestíbulo lo recibió una mujer de unos 50 años, corpulenta, con sonrisa bondadosa. ¿Es usted Sergio?, preguntó. Soy Galiana Peña. Sergio sacó la carpeta con documentos. Aquí está el certificado de nacimiento de Elena Borrell, dijo con voz temblorosa. Aquí mi DNI. Fotografías. Galiana estudió atentamente los documentos, comparó las fotografías. Efectivamente, se parece mucho, dijo pensativa. Pero, Sergio, debo contarle algo. Siéntese. Se sentaron en un banco del vestíbulo. Galiana guardó silencio largo rato, buscando las palabras. Elena llegó hasta nosotros hace más de 1 año, empezó. La queremos mucho, se ha convertido en parte de nuestra familia. En este año ha cambiado mucho, ha madurado. La memoria no le ha vuelto completamente, pero ha aprendido a vivir con eso. ¿Cómo se encuentra? Bien. Estudia excelentemente, ayuda a los niños pequeños, participa en actividades. Tiene amigos, ha encontrado su lugar aquí. Pero a veces veo tristeza en sus ojos, entiende que tuvo otra vida, aunque no puede recordarla. ¿Puedo verla? Sergio apenas podía hablar. Ahora los niños están en clase. Elena estudia en 7º curso, es una niña muy capaz. La clase terminará en media hora. Pero, Sergio, Galiana le puso la mano en el hombro, prepárese para que no lo reconozca. En 1 año no ha recordado ni una vez nada concreto del pasado. Solo fragmentos en sueños. Lo entiendo, dijo Sergio. Pero debo intentar. Y otra cosa. No sabemos cómo reaccionará al encuentro con usted. El psicólogo dice que un fuerte shock emocional puede tanto devolver la memoria como hacerle daño. Por favor, sea cuidadoso. La media hora se hizo eterna. Sergio caminaba por el pasillo del orfanato, miraba los dibujos infantiles en las paredes, leía los periódicos murales. Todo este tiempo en su cabeza daba vueltas una pregunta, ¿lo reconocería Elena? Finalmente sonó el timbre y los pasillos se llenaron de voces infantiles. Galiana llevó a Sergio hasta la puerta de una de las aulas. Elena, la llamó. Ven, por favor. Del aula salió una niña y a Sergio se le cortó la respiración. Era su Elena, pero de alguna manera diferente. Había crecido,
adelgazado, el pelo se había vuelto más largo. En su cara no había esa espontaneidad infantil que él recordaba. Los ojos se habían vuelto más serios, más adultos. En ellos había una tristeza que antes no estaba. Elena, dijo Galiana, este es Sergio. Quiere hablar contigo. La niña miró a Sergio atentamente, estudiándolo. En sus ojos no había reconocimiento, solo curiosidad y ligera desconfianza. Hola, dijo educadamente. Hola, Elena. Sergio apenas pudo sacar las palabras. Se le quebró la voz, los ojos se llenaron de lágrimas. Elena frunció el ceño. ¿Por qué llora? ¿Nos conocemos? Sergio se puso en cuclillas para estar a su nivel. Elena, dijo en voz baja, soy tu papá. La niña retrocedió un paso, los ojos se le abrieron. Es imposible, dijo. No tengo papá. Solo tengo a tía Gala y a los niños del orfanato. Elena, Sergio extendió la mano, pero la niña retrocedió más. No recuerdas, pero tuviste otra vida. Teníamos un piso en Madrid, tenías tu propia habitación con papel pintado rosa. Tenías un cachorro, Toby. Al oír la palabra Toby, Elena se estremeció. ¿Cómo sabe de Toby? Preguntó bruscamente. A veces sueño con un perro con ese nombre, pero... Porque te lo regalé para tu cumpleaños, dijo Sergio. Era un Golden Retriever, soñabas tanto con tener un perro. Elena se agarró la cabeza. Yo, no recuerdo nada. Pero la voz, lo miró extrañamente. Su voz me resulta familiar. Y el olor, como si ya hubiera oído esto, sentido esto. Galiana los observaba con preocupación. Elena, no te preocupes, dijo. Si algo duele, dilo. No, no duele, Elena no apartaba los ojos de Sergio. Solo, extraño. Como en un sueño. Sergio sacó del bolsillo una fotografía, esa misma donde Elena sostenía al cachorro el día de su cumpleaños. Mira esto, dijo, extendiendo la foto. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. Varios segundos la miró en silencio, luego su cara empezó a cambiar. ¿Esta soy yo? Susurró. Pero recuerdo esta habitación. Papel pintado rosa, y había tarta de chocolate con fresas. Sí. Sergio apenas se contenía para no abrazarla. ¿Recuerdas? Tú misma elegiste esa tarta para tu cumpleaños en la pastelería. Elena cerró los ojos con fuerza, apretando las palmas contra las sienes. Me duele la cabeza, pero recuerdo. Abrió los ojos, y en ellos había desconcierto. Recuerdo la habitación, y el perro, y a mamá. Mamá estaba enferma. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Dónde está mamá? Preguntó asustada. Sergio sintió cómo se le partía el corazón. Mamá murió, hija, dijo en voz baja. De la enfermedad. Elena lloró más fuerte. Recuerdo. Estaba en el hospital, y yo iba a verla. Y luego ya no estaba, y yo estaba tan triste. Sí, sol mío. Los dos estábamos tristes. ¿Y por qué lo olvidé todo? ¿Y dónde estabas? En la voz de Elena aparecieron notas acusatorias. ¿Por qué no me buscaste? Te busqué. Sergio ya no pudo contenerse. 1 año y medio te busqué por todo el país. Gasté todo el dinero, perdí el trabajo, la casa. Nunca dejé de buscarte. Elena lo miraba, y en sus ojos lentamente aparecía comprensión. Y yo pensaba que no tenía a nadie, susurró. Que no le importaba a nadie. Eres lo más querido que tengo, dijo Sergio. Sin ti mi vida no tiene sentido. Elena dio un paso hacia él, luego otro. Finalmente se lanzó a sus brazos. Papá. Gritó entre lágrimas. Papá, te recuerdo. Recuerdo cómo me leías cuentos por las noches.
¿Y cómo íbamos a la casa del campo? ¿Y cómo me enseñaste a montar en bicicleta? Sergio abrazó a su hija tan fuerte como si tuviera miedo de que volviera a desaparecer. No me iré a ningún sitio más, susurraba, besando su cabello. Nunca más te perderé. Estaban en el pasillo del orfanato y lloraban los dos, el padre que había buscado a su hija durante 1 año y medio y la niña que durante 1 año y medio no recordaba que tenía familia. Galiana también lloraba, viendo su encuentro. Elena, dijo en voz baja, ¿recuerdas qué pasó el día que desapareciste? Elena se secó las lágrimas y reflexionó. Yo, recuerdo. Dijo de repente. Salí a pasear con Toby. Temprano por la mañana, tú aún dormías, papá. Y de repente se acercó un coche. El médico del orfanato, un hombre mayor de apellido Burgos, examinó a Elena después de su shock emocional y confirmó lo que ya había dicho en el hospital. Un fuerte shock emocional puede devolver la memoria en la amnesia postraumática. La memoria vuelve por fragmentos, le explicó a Sergio. No todo de una vez, por trozos separados. Lo principal es no precipitar los acontecimientos y no presionar a la niña. Elena se sentó al lado de su padre y le agarró fuerte la mano, como si tuviera miedo de que desapareciera. Papá, dijo en voz baja, recuerdo cómo íbamos a la casa del campo donde la abuela Teresa y me contabas historias divertidas sobre tus clientes. Y recuerdo cómo mamá estaba enferma, y tú llorabas en la cocina, pensando que yo dormía. Sergio asintió, sin poder hablar. Cada recuerdo de Elena era para él un regalo. Y también recuerdo ese día cuando desaparecí, continuó Elena, frunciendo el ceño. Salí a pasear con Toby. ¿Recuerdas? Por la noche te dije que mañana sacaría a pasear a Toby temprano, antes de que hiciera calor. Recuerdo, susurró Sergio. 1000 veces se había reprochado no haber ido con ella. Y voy con Toby por nuestro patio, y se acerca un coche blanco. De él salen 2 hombres, dicen que tú habías tenido un accidente y estabas en el hospital y que habían venido a recogerme. No les creí, quise escapar, pero me agarraron a mí y a Toby y nos metieron en el coche. Y Toby ladraba y trataba de protegerme. Pero llevaba bozal, como siempre en la calle. Galiana y el doctor Burgos escuchaban atentamente. ¿Y después, qué pasó? Preguntó Sergio con cuidado. Me llevaron a algún sitio durante mucho tiempo. Yo lloraba, les pedía que me dejaran volver a casa, y ellos decían que ahora viviría en otro lugar, que allí me esperaba gente buena. Pero yo no quería. Quería estar contigo. Elena empezó a llorar recordando. Sergio la abrazó más fuerte. Luego llegamos a una ciudad. Pararon el coche y dijeron que necesitaban comprar comida. Y uno se quedó en el asiento delantero. Los otros fueron a la tienda, y a mí con Toby nos dejaron en el coche. Pero se olvidaron de bloquear las puertas. Salí corriendo y Toby detrás de mí. ¿Y esos hombres? Salieron corriendo de la tienda y nos persiguieron. Gritaban que me parara. Y yo corrí cruzando la carretera hacia el paso subterráneo, pensé que allí me escondería. Pero Toby, la voz de Elena se quebró. Toby salió corriendo a la carretera y lo atropelló un coche. Murió al momento. Las lágrimas rodaban por las mejillas de la niña. Quise correr hacia él, pero no vi el hoyo en el paso, había obras. Me caí y me golpeé la cabeza. Y luego, no recuerdo nada hasta que desperté en el hospital. ¿Y esos hombres? Seguramente se asustaron pensando que yo estaba muerta, dijo Elena. Y huyeron. Ahora todo quedaba claro. Intentaron secuestrar a Elena, pero ella escapó. En el intento de salvarse perdió a su perro querido y recibió un traumatismo que la llevó a la amnesia. Los secuestradores, asustados de haber matado a la niña, huyeron. Y Elena llegó al hospital sin documentos y con pérdida de memoria. Debemos denunciar a la policía, dijo el doctor Burgos. Esto es secuestro de una menor. Sergio asintió,
pero ahora solo le preocupaba una cosa: Elena estaba a su lado, viva y sana. Papá, dijo Elena en voz baja, ¿podemos poner un monumento a Toby? Él me salvó. Si no hubiera sido por él, esos secuestradores me habrían llevado para siempre. Por supuesto, hija, respondió Sergio, abrazándola. Sin falta lo pondremos. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla de papeles, certificados e interrogatorios. Había que tramitar la devolución de Elena a su padre, denunciar el secuestro a la policía, pasar exámenes médicos. Elena recordaba gradualmente cada vez más detalles de su vida pasada. Recordaba su piso, el colegio, los amigos, a mamá. Pero el año pasado en el orfanato también era una parte importante de su vida, y separarse de la educadora y los niños era difícil. Tía Gala, ¿podemos venir a visitaros?, preguntó Elena a Peña. Por supuesto, querida, respondió la mujer, secándose las lágrimas. Siempre serás nuestra niña. El investigador que llevaba el caso del secuestro advirtió que encontrar a los criminales después de 1 año y medio sería muy difícil. Las señas que recordaba Elena eran demasiado generales: 2 hombres de mediana edad en un coche blanco. Pero abrieron el caso y prometieron verificar todas las versiones posibles. Lo principal es que la niña apareció, le dijo el investigador a Sergio. Y lo demás son cosas materiales. Pero Sergio no estaba para optimismos. No tenía ni casa, ni trabajo, ni dinero. ¿Cómo mantendría a Elena? ¿Dónde vivirían? Este problema lo resolvió inesperadamente Galiana. Sergio, dijo, en nuestro orfanato hay una vacante de encargado de mantenimiento. El sueldo es pequeño, pero dan piso de servicio. Y Elena puede seguir estudiando en nuestro colegio. ¿Qué le parece? Sergio miró a su hija. Elena asintió. Me gusta aquí, papá. Y los amigos están cerca, y tía Gala. ¿Y cuando nos pongamos en pie, nos mudaremos a Madrid? Sin falta nos mudaremos, prometió Sergio. En cuanto gane dinero, recuperaremos nuestra antigua vida. Pero en el fondo sabía que la antigua vida ya no volvería. Demasiado había cambiado en este año. Y además, ¿la necesitaban? Lo principal era que estaban juntos otra vez. El piso de servicio en el orfanato resultó ser pequeño pero acogedor. 2 habitaciones, cocina, baño. Para Sergio, que los últimos días había dormido en el coche, esto era un lujo. Y para Elena lo principal era que papá estaba cerca. Las primeras semanas fueron difíciles. Elena recordaba cada vez más, y no todos los recuerdos eran agradables. Recordaba cómo lloraba por las noches después de la muerte de mamá, cómo temía que papá también muriera, lo sola que se sentía. Papá, dijo una noche, ¿por qué tardaste tanto en encontrarme? Pensaba que no querías buscarme. Sergio le contó la verdad: cómo gastó todo el dinero en la búsqueda, cómo recorrió medio país, cómo nunca dejó de esperar. Le mostró la carpeta con fotografías de los anuncios, artículos en periódicos, registros de llamadas telefónicas. ¿Ves?, dijo, cada día te buscaba. Cada día pensaba solo en cómo encontrar a mi niña. Elena lo abrazó. Perdón por haber huido de esos hombres y caerme. Si hubiera sido más lista. Fuiste muy lista, la interrumpió Sergio. Entendiste que te habían secuestrado e intentaste salvarte. Eres valiente. Y Toby fue valiente, te protegió hasta el final. El trabajo en el orfanato resultó ser variado. Sergio arreglaba muebles, grifos, electricidad, se ocupaba de reparaciones. Sus manos, acostumbradas al trabajo complejo con automóviles, manejaban fácilmente cualquier avería. Los niños poco a poco se acostumbraron a él y dejaron de ser tímidos. Elena estudiaba en el mismo colegio que antes, pero ahora vivía en casa con papá. Por las noches hacían los deberes juntos, veían televisión, preparaban la cena. Gradualmente volvía esa sensación de familia que Sergio había perdido 1 año y medio atrás. Papá,
dijo Elena una noche, ¿sabes qué soñaba en el orfanato? Soñaba que tenía un papá que me quería mucho y que algún día me encontraría. Y aquí me encontraste. Nunca habría dejado de buscarte, respondió Sergio. Y nunca dejaré de quererte. A menudo iban a Mejorada a visitar a Valentina. La anciana quería a Elena como a una nieta y Elena la ayudaba en las tareas domésticas y le contaba cosas del colegio. ¿Ves? Le decía Valentina a Sergio, todo para bien. Tu niña no solo apareció, sino que maduró, se volvió independiente. Y tú encontraste buen trabajo, conseguiste casa. Dios lo arregló todo para bien. Quizás tenía razón. Ese año terrible de pérdidas y búsquedas los había fortalecido a ambos. Elena se volvió más seria, responsable, aprendió a valorar lo que tenía. Y Sergio comprendió que la felicidad no está en el dinero y los grandes negocios, sino en estar cerca de la persona más querida. En medio año, la vida de Sergio y Elena entró en un cauce tranquilo. Sergio recibió un ascenso, lo nombraron ayudante del subdirector de servicios generales del orfanato. El sueldo aumentó. Elena estudiaba excelentemente, hizo nuevos amigos en el colegio. La memoria se recuperó completamente, pero extrañamente no quería olvidar ese periodo que pasó en el orfanato sin memoria. Esto también es parte de mi vida, le explicaba a su padre. Tía Gala, los niños, Mejorada. Todo esto también es importante para mí. Aprendí a ser fuerte, independiente. Y entendí que la familia no son solo los parientes de sangre. Sergio la entendía. El orfanato le había dado a Elena lo que él no pudo darle después de la muerte de su esposa, una gran familia, sensación de ser necesaria, posibilidad de cuidar a otros. Al final del curso escolar, Sergio empezó a pensar en volver a Madrid. Pero cuando habló de esto con Elena, ella inesperadamente se opuso. ¿Para qué ir a Madrid?, preguntó. Aquí estoy bien. Tengo amigos, colegio, tía Gala cerca. ¿Y a ti te gusta tu trabajo? Sergio reflexionó. En efecto, ¿para qué volver a la capital? Allí no tenía ni piso, ni trabajo, ni amigos. Solo recuerdos, muchos de los cuales eran dolorosos. Pero soñabas con la gran ciudad, dijo. Soñaba con estar contigo, respondió Elena. Y donde vivamos no importa. Esa misma noche Sergio habló largo rato con Galiana. ¿Sabe, Sergio?, dijo, ¿y si le propongo un puesto permanente? Nuestro subdirector de servicios generales se jubila pronto y usted en medio año ha demostrado ser un excelente trabajador. El sueldo será bueno y le daremos piso aparte, de 3 habitaciones. ¿Y Elena? Elena encajará perfectamente. Aquí está como en casa, los niños la quieren, estudia excelentemente. Después del colegio puede entrar en magisterio, y luego, si quiere, volver a trabajar con nosotros como educadora. Sergio se imaginó este cuadro. Vida tranquila, medida, trabajo útil, la hija cerca. ¿Qué más se necesita para la felicidad? En las vacaciones de verano, Sergio y Elena decidieron pasar una semana en Mejorada. Valentina se alegró de recibirlos. Y Sergio quería ver una vez más esa casa donde encontró el diario, la casa que cambió sus vidas. La casa de los Ochoa seguía vacía. Los dueños no habían encontrado compradores. Sergio y Elena entraron con Valentina. Aquí escondí el diario, mostró Elena el lugar detrás del armario. Y aquí jugábamos al escondite con los niños. Caminaba por la casa, contando sobre ese verano que pasó aquí con el grupo del orfanato. En su voz no había tristeza, solo recuerdos luminosos. ¿Sabes, papá?, dijo, parada junto a la ventana mirando el prado detrás del pueblo. Me parece que todo pasó no por casualidad. Mamá murió, me secuestraron, perdí la memoria y llegué al orfanato. Y luego tú te arruinaste y también apareciste aquí. Como si alguien hubiera arreglado todo esto a propósito, para que nos encontráramos exactamente aquí, exactamente así.
Sergio abrazó a su hija. Quizás sea así, dijo. Lo principal es que estamos juntos otra vez. Por la noche se sentaron en el porche de la casa de Valentina, tomaron té y miraron la puesta de sol. La anciana contaba noticias del pueblo, Elena compartía planes para el futuro, y Sergio simplemente disfrutaba de esta tranquilidad. ¿Y saben qué? Dijo de repente Valentina. ¿Y si compran la casa de los Ochoa? Los dueños hace tiempo que quieren vender, han bajado el precio ya 5 veces. Y para Casa del Campo es perfecta, buena naturaleza, y del orfanato no está lejos. Sergio y Elena se miraron. No es mala idea, dijo Elena. Vendremos aquí los fines de semana. Y en verano pasaremos aquí las vacaciones. Y pondremos el monumento a Toby en el patio. Pasaron otros 3 años. Sergio trabajaba como jefe de servicios generales del orfanato, Elena estudiaba en 9º curso y ayudaba a las educadoras con los niños pequeños. Vivían en un piso de 3 habitaciones que les había asignado el orfanato, y cada fin de semana iban a la Casa del Campo en Mejorada, a esa misma casa donde una vez Elena escondió el diario. La casa la compraron en primavera y poco a poco la iban arreglando. Sergio hizo reparaciones con sus propias manos, Elena hizo una huerta y un jardín de flores. En el patio, bajo un viejo manzano, había un pequeño monumento a Toby, una placa de granito con la figura grabada de un perro y la inscripción, a Toby, fiel amigo y protector. Los sábados venían Galiana con varios niños del orfanato, ahora en Mejorada volvía a sonar la risa infantil, como en los tiempos cuando aquí había el grupo de verano. Elena había crecido, se había convertido en una joven hermosa. Tenía novio, Carlos, hijo de una maestra del pueblo vecino. Primero terminaré los estudios, decía. Quiero ser maestra, ayudar a niños como yo fui. Después del colegio ingresó en la facultad por correspondencia del Instituto Pedagógico y combinaba los estudios con el trabajo en el orfanato. Los niños la adoraban, los entendía como nadie, porque ella misma había pasado por la pérdida de familia y su nuevo encuentro. Sergio a veces pensaba en cómo habría sido su vida si Elena no hubiera desaparecido. Probablemente seguiría trabajando en el taller, ganando dinero, viviendo en el ajetreo de la gran ciudad. Pero así encontró su vocación, ayudar a niños que se habían quedado sin padres, crear un hogar para ellos. Papá, dijo Elena una noche, cuando estaban sentados en la terraza de la Casa del Campo mirando las estrellas, ¿no te arrepientes de haber perdido tu negocio? No, respondió Sergio sin dudas. Si no hubiera sido por eso, no te habría encontrado. ¿Y qué puede ser más importante? ¿Sabes en qué pienso? Elena se acurrucó contra su hombro. Pienso que mamá nos dirigía desde allí arriba. Sabía que yo necesitaba madurar, volverme independiente, y tú necesitabas entender qué es la verdadera felicidad. Y arregló todo para que a través de las pruebas llegáramos a lo que tenemos ahora. Sergio miró la fotografía de Ana que siempre tenían en la Casa del Campo. Quizás tengas razón, dijo. Mamá siempre fue sabia. 5 años después, Elena terminó el instituto y volvió a trabajar al orfanato como pedagoga psicóloga. Se casó con Carlos, que se hizo profesor de educación física en su colegio. Tuvieron una hija, Anita, llamada así en honor a la abuela. Sergio se convirtió en abuelo y estaba inmensamente contento. Enseñó a su nieta lo mismo que una vez enseñó a Elena, amar la naturaleza, ser honesta, nunca rendirse. El orfanato bajo la dirección de Galiana se convirtió en uno de los mejores de la provincia. Muchos niños que se criaron allí luego volvían a trabajar o simplemente a visitar a sus educadores. Y en la Casa de Mejorada aún se guarda ese mismo diario con el que todo empezó. Ahora es una reliquia familiar, recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros hay que creer en el milagro. En la primera página del diario Elena una vez escribió, «Estoy donde siempre soñé estar». Entonces esas palabras significaban que era feliz en el orfanato, entre personas que la querían. Ahora significaban mucho más,
que estaba en casa, en una familia que nunca la abandonaría. Y Sergio comprendió lo principal: a veces hay que perderlo todo para encontrar lo más importante. Y lo más importante en su vida siempre había estado cerca, simplemente no siempre lo entendía. Cada noche, al acostar a su nieta, le contaba cuentos. Y en todos estos cuentos el bien vencía al mal, los perdidos eran encontrados, y las familias se reunían. Porque sabía, los milagros les pasan a quienes creen en ellos y nunca dejan de buscar.